Bien, muy buenas noches con todos, compañeros, ingeniero. El grupo está formado por los compañeros Castillo Daniel, Jaramillo David y mi persona Merino Javier. Pues bien, en la presente exposición vamos a hablar sobre el proyecto denominado Análisis Técnico Integral de Obras de Infraestructura Básica a través de herramientas informáticas, específicamente direccionado hacia el estudio de una albarrada localizada en el Cantón Catamayo, parroquia San Pedro. Pues bien, me gustaría empezar con lo que viene siendo la problemática a la cual nos enfrentamos, involucrando de manera principal al cambio climático, pues al analizar la información existente desde 1940, se ha observado que en los Andes tropicales el promedio anual de temperatura ha ido aumentando lentamente, inclusive llegando a una tendencia que a partir de los años 70 va en aumento de 0,3 grados centígrados cada 10 años. Precisamente en la zona sur del Ecuador se pronostica un aumento de lluvias, pero mayormente en la temporada seca. Es por ello que frente a estos cambios nos debemos preparar para situaciones como cambios en los meses normales de lluvia y sequía, lo cual viene a modificar el calendario agrícola, lluvias prolongadas que conllevan a la posible pérdida de productos agrícolas, lluvias intensas concentradas en áreas pequeñas, lo cual puede producir inundaciones y sequías prolongadas que también producen la pérdida de productos. Es por ello que el planteamiento de una albarrada es de gran importancia, específicamente en la zona de análisis, ya que de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Catamayo, en cuanto a problemas de distribución de agua para riego, San Pedro es una de las zonas más afectadas por este problema. Pues bien, ya establecida la problemática, podemos avanzar con lo que viene siendo el análisis hidrológico, empezando con las características morfométricas de la microcuenca de aportación, la cual a partir de su delimitación, como se observa en la imagen, se procedió al cálculo o determinación de su índice de compacidad, el cual al tener un valor de 1,40 caracteriza a la microcuenca como oval redonda a oval oblonga con tendencia media a crecidas. Con esto le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Con lo que respecta al mapa de isoyetas, hay varios métodos con lo que respecta para determinar las precipitaciones. Primeramente, obtuvimos las precipitaciones con los datos de la INAVI y utilizamos el software QGIS para poder determinar las precipitaciones medias, ya que contábamos con 5 estaciones, las mismas que eran la estación de Malacatos, la Argelia, San Lucas, Gonzanamá y Catacocha. Cabe recalcar que aquí primeramente se utilizó un rango de interpolación de 5, luego cambiándolo a 0,3 para tener unos valores más precisos. Se podría utilizar también el método de promediar, pero sinceramente el método más certero es el de mapas de isoyetas. Continuando, por favor. Con lo que respecta a las ecuaciones de intensidad, duración y frecuencia, se siguió un proceso para obtener estas ecuaciones. Que el primero fue en base a los datos de precipitaciones obtenidos de la INAMI. Lo primero fue calcular la precipitación máxima diaria para varios periodos de retorno, que eran 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Después, mediante el método de polinomios de Thyssen, obtuvimos la distribución. También obtuvimos la intensidad de la lluvia distribuida, las regresiones de intensidad, duración y periodo, con los periodos ya previamente mencionados, una constante de regresión de la cuenca y finalmente las ecuaciones y curvas de intensidad, duración y frecuencia de la cuenca para distintos periodos de retorno, dándonos una ecuación de 1573.32 por un periodo elevado a 0.19 sobre una frecuencia elevada a 0.61. Síguele, por favor. Y las curvas IDF de la cuenca para los distintos periodos de retorno se presentan en esta gráfica que se está mostrando a continuación. Avánzalo, por favor. En lo que respecta al mapa, a la cobertura y el uso de suelo, se determinó que el tipo de suelo era arcilloso, tirando a arenoso,
Como se mencionó hace un momento, está ubicado en San Pedro de Catamayo, cerca de una zona prácticamente de cultivos, y es bastante afectado, que afecta en su mayoría a la parte de lo que corresponde al riego. Como se presenta en este mapa obtenido directamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay un proceso para ir actualizando estos mapas con respecto a los años. Para la obtención de estos mapas se utilizan mapas a lo largo de los años, ya sean 2003, 2008, 2011, para poder realizar la proyección de cómo ha ido deteriorándose o cómo ha ido mejorando el suelo a lo largo de estos años. En sí se utilizan las pérdidas y ganancias que ha tenido el suelo a lo largo de los años y se genera un nuevo mapa. Entonces, el tipo de suelo nos dio arcilloso, arenoso, perdón, con una alta presencia de arcillas. Ya, continúo. Ya, continuando con la exposición, ahora tenemos el cálculo del balance hídrico. El estudio del balance hídrico se basa en la aplicación del principio de conservación de masas de agua. Este método de medición analiza la entrada y salida de aguas de un espacio territorial a lo largo del tiempo, pues teniendo conocido ya las temperaturas y las precipitaciones, y se realizó el cálculo de la evapotranspiración mediante el método de Turnway, y luego se realizó el cálculo del balance hídrico, como se muestra en esta imagen. Caudales medios mensuales. Teniendo conocidas ya las precipitaciones medias mensuales, la longitud del cauce principal y la pendiente del cauce principal, se procede a ingresar estos valores en esta fórmula para encontrar el tiempo de concentración, que nos da un valor de 0.26 horas. Para luego encontrar las intensidades medias mensuales mediante la relación que existe entre la precipitación medias mensuales sobre el tiempo de concentración. Tenemos estas intensidades. Luego la conocida del área de la cuenca. Escogemos un coeficiente de escorrentía dependiendo del suelo, en este caso un suelo arcilloso. Tenemos un coeficiente de 0.2 y calculamos los caudales medios mensuales, que viene a ser la multiplicación de las intensidades ya encontradas por el área de la cuenca y por el coeficiente de escorrentía sobre 360. Para los caudales máximos para varios periodos de retorno, tenemos la siguiente ecuación de intensidad, donde escogemos un tiempo de 5 minutos, y el tiempo de retorno para 2, 5, 10, 25 y 50 años. Realizamos este cálculo de la intensidad y, al igual que el anterior cálculo, el caudal se lo tiene en la multiplicación de esta intensidad para cada uno de los tiempos de retorno, por el coeficiente de escorrentía y por el área de la cuenca. Curva característica de llenado. Primero encontramos el volumen de agua en albarrada, que viene a ser la multiplicación entre el caudal máximo medio mensual por el área y por el coeficiente de escorrentía, dándonos un volumen de agua de 5.775.92 metros cúbicos. Primero realizamos un predimensionamiento de la albarrada, que le pusimos de largo de 25 metros, un talud de 1.2, un ancho de 20 metros y una profundidad de 8 metros. Calculando así el área total de la albarrada de 237 metros cuadrados a un volumen de 5.920 metros cúbicos para un caudal mensual promedio de 52.8 metros cúbicos sobre segundo y para un tiempo de llenado de 111.94 segundos. En este predimensionamiento se realiza ya el dimensionamiento y nos quedó con valores con un largo de 35 metros a un talud de 1.5 y a un ancho de 35 metros y para una profundidad de 4 metros. Teniendo ahora un área de 165 metros cuadrados y un volumen de 5.832 metros cúbicos, y un tiempo de llenado de 110.27 segundos. Teniendo esto, realizamos el cálculo del tiempo de llenado, que es la relación entre el volumen calculado sobre los caudales medios mensuales. Teniendo ya estos tiempo de llenado para cada uno de los meses, realizamos la representación de la curva característica de llenado. Para la curva característica de vaciado, teniendo ya los datos calculados anteriormente de evapotranspiración, realizar el cálculo de cultivos mensuales y el caudal de ganadería mensual. A esto lo sumamos y tenemos un caudal total. Y asimismo,
Teniendo el volumen ya calculado, realizamos la relación con estos caudales vistos anteriormente, los caudales totales, y tenemos el tiempo de vaciado mensual. Y con estos de aquí realizamos la curva característica de vaciado. A continuación, mi compañero. Bien, al hablar de lo que vienen siendo las obras de regulación y control, se establece que el llenado de albarradas, al ser un proceso relativamente lento de acumulación de agua lluvia proveniente de escorrentías, su estructura de captación puede ser un sistema simple con un sistema de tuberías sencillo. También hemos considerado la incorporación de una obra de toma, la cual se colocará en la parte baja a una distancia de 17,65 metros del pie del talud de la albarrada, la cual conectará el vaso del reservorio con el exterior por medio de una tubería de PVC que trasladará el agua almacenada hacia el área de cultivo, además de la incorporación de un vertedero de 2 metros de ancho con una altura de 0,5 metros, el cual permitirá evacuar los excedentes de agua, evitando lo que viene siendo la erosión. Siguiente. Ya. En cambio, otros estábamos considerando un sistema de drenaje, sin embargo, acorde al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Catamayo, el suelo de análisis es de tipo entisol, en su mayoría compuesto por arcillas. En función de la clasificación mostrada en la imagen adjunta, para el caso de estudio se tomaría un muro de un material homogéneo con drenes perforados de 20 centímetros de diámetro, espaciados cada 2 metros. Sin embargo, acorde al tipo de suelo, el cual es arcilloso con una conductividad hidráulica de 0,0001 metro día, se llegó a la conclusión de no recurrir a la implementación de otros sistemas de drenaje para la estabilidad de la ladera, además del que ya les hablé, que vendría a ser el reservorio, el vertedero, perdón. En lo que respecta al vertedero, primeramente, el primer paso fue determinar los caudales con respecto a los cultivos. Lo primero que se hizo fue determinar qué tipo de cultivos era el que se plantaba en la zona correspondiente a San Pedro de Catamay. Los que se determinaron para esta zona fueron maíz y arroz. Entonces, una vez determinados estos, el siguiente paso fue ir a la FAO y determinar el periodo en los cuales estos son cultivados y el tiempo en los cuales estos se cosechan. El periodo para el maíz de grano era de 140 días y era plantado entre diciembre y enero. Y por otra parte, el arroz era sembrado entre diciembre y mayo y podría tener un total entre 150 y 180 días de cosecha. Por otra parte, luego lo que hubo una complicación fue determinar el valor del KC. Si bien en algunas tesis había el valor del KC correspondiente al maíz, por otra parte el arroz hubo una complicación, ya que en la FAO, si bien el valor del KC del maíz sí está, el arroz hubo que consultarlo en otras partes, porque bien hay que ver que el requerimiento de agua de una planta no va a ser el mismo durante todo su periodo de vida, ya que durante el inicio el requerimiento de agua es menor, luego en su periodo medio es mayor y luego ya en su periodo final vuelve a bajar. Entonces luego la evapotranspiración se la multiplica por el coeficiente KC, entonces obtenemos el ETC del maíz y del arroz. Entonces esto solo lo obtenemos en el periodo en el que estos están cultivados. Entonces ya obtenemos un valor para el maíz y para el arroz en metros cúbicos por mes. Entonces obtuvimos un caudal para los cultivos y estos los transformamos a litros por segundo.
Una vez entonces obtuvimos, una vez realizado esto, nos trasladamos al QGIS para obtener una ortofoto de la zona en la que estamos trabajando, y de igual manera nos transportamos al Global Mapper para obtener las curvas de nivel de la zona para poder realizar la simulación de un sistema de riego de la zona. Aquí se presenta el sistema de riego que se está simulando. En la zona más alta se presenta lo que es la albarrada, de la cual se comienza a abastecer a un sistema de riego de estas parcelas. La distribución de los nodos es la forma común en la que se distribuyen los aspersores para un sistema de riego óptimo. Aquí podemos ver de una manera óptima cómo se distribuyen los aspersores de mejor manera, de cómo se distribuyen de mejor manera los aspersores para un riego óptimo. Y aquí podemos ver los resultados de las velocidades y del caudal en las tuberías. Para este conducto se seleccionó una tubería de PVC y un diámetro de 81.2, pero este diámetro puede variar dependiendo del diseñador. Esto puede ir variando dependiendo de cuestiones del diseñador. Ahora las conclusiones. Tenemos que las albarradas son beneficiosas para zonas agrícolas, ya que estas permiten el abastecimiento del recurso hídrico para diferentes tipos de cultivos. Ya como se explicaba que la zona de San Pedro de Catamayo está bastante afectada por el clima que se presenta en esa zona. También tenemos que la zona de estudio cuenta con precipitaciones notables, por lo cual para esta zona es correcto el dimensionamiento de las obras de captación y que se debe llevar un control adecuado de estas mismas. También que gracias a los cálculos y métodos ejecutados a lo largo del proyecto se pudo realizar el correcto predimensionamiento y dimensionamiento de la albarrada, ya que como se presentó, se hizo el predimensionamiento principal que tenía una profundidad de 8 metros, lo cual era demasiado, y al final se estableció una profundidad de 4 metros. Y que se motivó el uso de herramientas informáticas y satélites como apoyo a la gestión de las obras de infraestructura. Y como una recomendación al utilizar el software de QGIS, se recomienda tener bien establecidas las coordenadas, y al último también es al momento de realizar la interpolación para el método de las isoyetas, se recomienda tener un intervalo relativamente cercano para tener resultados más precisos. Muchas gracias.